Con la nueva presidencia en los Estados Unidos, el nuevo presidente que ha suscitado una gran ola de esperanza en mucha gente, esperando que él sea el que se encargue de resolver la crisis económica, algunos han propuesto la posibilidad de crear un tribunal, incluso un tribunal internacional para juzgar a aquellos que son responsables de la actual crisis económica. Esto sería interesante, como se ha juzgado, por ejemplo, a los grandes criminales de guerra o a los responsables de genocidios en la Corte Internacional de La Haya. Todos sabemos que el gran carnicero de Sarajevo, Slobodan Milosevic, está siendo juzgado, y muchos otros. Lamentablemente, la cosa no es tan fácil con el mundo financiero. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y la culpabilidad es compartida. Y déjame ponerte un ejemplo. Las empresas automovilísticas de los Estados Unidos, que son una fuente de trabajo enorme y muy importante, no solamente porque dan empleo a una gran cantidad de gente, sino porque generan industrias secundarias, como son la de la distribución de automóviles, las tiendas de venta de automóviles, y generan además industrias primarias, que son aquellos que construyen las pequeñas autopartes, pequeñas porciones de los vehículos que se necesitan, por ejemplo, en el interior, desde el tapizado hasta los pequeños botones o manivelas para poder subir o bajar las ventanas. Es decir, existe todo un mercado enorme que depende de esta industria. Esta industria ha entrado en crisis y es sabido, por ejemplo, que muchos de sus principales funcionarios ganan cifras exorbitantes, ¿no? Y que además se toman algunos lujos, como por ejemplo cargar a la empresa viajes de negocios y otros no, hechos en el avión de la empresa, en los aviones corporativos de la empresa, ¿no? Que cuestan enormemente en términos de dinero. Viajar privado cuesta 10 o 12 veces más de lo que costaría viajar en primera clase en un vuelo comercial, en primera clase, ¿eh? No estoy hablando de vuelos turistas. Y obviamente esos son gastos que rayan en lo inmoral, si es que no caen abiertamente en lo inmoral. Entonces cualquiera podría decir que estos señores son los responsables de la crisis económica por el tipo de gasto que se asignan en términos de sueldos y premios, y por otro lado, por el tipo de derroches que realizan. Sin embargo, el problema no se queda allí. Efectivamente, resulta inmoral que en un año de crisis un altísimo funcionario de una de estas empresas que está en colapso económico y que ha requerido el préstamo del gobierno de los Estados Unidos de varios miles de millones de dólares, y el préstamo del gobierno es préstamo de los ciudadanos, de los que pagan impuestos, que esta persona haya recibido una bonificación anual, ¿no? Por desempeño laboral, no sé qué desempeño laboral en medio de la crisis, de 5.2 millones de dólares a fin de año encima de su sueldo, ¿no? Entonces uno se sentiría precipitado a decir, ese es un tipo que habría que juzgarlo por la crisis económica. Pero un momentito, ustedes saben que el sindicato de trabajadores de las industrias automotrices ha generado una serie de beneficios que escapan realmente de lo razonable. Y por si acaso, como católico, participo de todos los principios y comparto todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, que alienta, no solamente defiende, alienta el derecho de los trabajadores a unirse cuando necesitan negociar colectivamente con las empresas para conseguir beneficios sociales, sabiendo además, como dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano, que la principal prestación social es el sueldo. Pero además existen otras prestaciones sociales, como son sistemas de seguro, médicos, familiares, etcétera, etcétera. Pero en este caso,
se han llegado realmente a excesos por lo que se paga por horas. Un trabajador de una empresa de las 3 grandes automotrices norteamericanas gana aproximadamente el doble de cualquier otro trabajador bien pagado en los Estados Unidos, aproximadamente el doble, ¿no? Además, el sindicato se reserva el derecho de mantener a 800 trabajadores que no trabajen. Es decir, si por algún motivo un trabajador no puede trabajar, se le paga el sueldo íntegro, y eso está muy bien. Pero los líderes del sindicato han convertido estos sueldos libres de trabajo en una especie de bonificación, de premio para aquellos que los apoyan, que votan nuevamente por ellos. Y en consecuencia, las grandes empresas automotrices hoy en día tienen que cargar, además de los sueldos exorbitantes de muchos, de una masa trabajadora enorme, ¿no?, que gana el doble, como digo, de un trabajador bien pagado en los Estados Unidos, que al mismo tiempo tiene que mantener a 800 personas que no trabajan y que no trabajan como parte de favor del sindicato. O sea, el sindicato dice, mira, yo te voy a favorecer, te voy a dar a ti que no trabajes, pues, ¿no? Y tú no trabajas, tú tampoco trabajas, y no trabajas y no tienes que venir a trabajar nunca. Mientras el sindicato te mantenga protegido, tú puedes mantenerte absolutamente sin trabajar, sin ningún motivo de salud, simplemente sin trabajar, ¿no? Y recibes un sueldo. Tienen hasta 800 sueldos para poder repartirlos. A esto se suma el hecho que el sindicato ha establecido un principio absolutamente comunista, digamos así, en el sentido que no existe diferencias entre los trabajadores del área industrial, de los que trabajan en las factorías. ¿Y esto qué cosa significa? Que el trabajador que se encarga de el ensamblaje de los motores, de las partes más delicadas, especialmente de la parte que incluye electrónica, informática, computación, gana exactamente lo mismo que una persona que se encarga de limpiar el piso. Yo creo que una persona que limpia tiene que ganar dignamente y justamente. Todo el que trabaja tiene que ganar lo suficiente. Pero se crean anomalías al ser declarados trabajadores automotrices y en consecuencia que deben recibir exactamente los mismos sueldos. Resulta que una persona que limpia el piso en las grandes empresas automotrices gana alrededor de 120 a 140 mil dólares al año. Entonces, esto obviamente no es justo, sabiendo que hay otras personas, incluyendo nuestros hermanos hispanos inmigrantes, que trabajan laboriosamente en muchos de estos ámbitos de la limpieza y no ganan esa cantidad de dinero y no pretenden ganarla porque saben que ese es un sueldo que no corresponde a un trabajo de esa naturaleza. Entonces, si a eso se suma que existen muchas personas que han estado comprando vehículos simplemente porque son de la última moda, porque es el último modelo, endeudándose, no pudiendo pagar al banco, pasando lo mismo en el mundo del corretaje, es decir, la compra y venta de casas y de terrenos. Entonces, este tribunal internacional para condenar a los responsables de la crisis debería ser un tribunal que nos termine metiendo a la cárcel a todos, ¿no? Porque de alguna manera los que hemos participado en cualquier forma de exceso que signifique anticipar gastos, ¿no? Hablo en colectivo, yo no lo he hecho, gracias a Dios no tengo los recursos y como consagrado tengo un compromiso que me obliga a vivir en una vida lo más austera posible que requiera mi servicio apostólico, pero digo, cualquier persona que se ha acostumbrado a gastar por adelantado sin tener la certeza de que va a poder pagar es responsable de la quiebra del sistema. Y en consecuencia hay que volver al punto principal. Acá no se trata de encontrar unas cabezas de turco o unos chivos expiatorios, porque eso no va a cambiar el problema de la crisis económica. Hay que hacer una reflexión ética como la que ha venido pidiendo el Papa Benedicto XVI sobre nuestras formas de vivir. El haber abandonado una cierta frugalidad
que es propia de la vida del cristiano y que no significa vivir en el borde de la pobreza, que significa gozar razonablemente del entretenimiento, de la cultura, pero todos aquellos que se han excedido, y tenemos toda una clase media que se ha acostumbrado a excederse en los gastos, ciertamente es responsable también de este colapso económico, que es fundamentalmente un colapso moral. Que tengas un buen día.